El exorcismo en el convento de San Agustín. El silencio de las campanas. El convento de San Agustín, una estructura de piedra del siglo XVII, se alzaba sombrío en el corazón de la ciudad antigua. Durante años, había sido refugio de oración, penitencia y clausura. Pero desde hace semanas, las campanas no repicaban. Las monjas no salían al mercado. Y por las noches, los vecinos aseguraban escuchar gritos ahogados, lamentos inhumanos, golpes contra los muros, y una risa, profunda, grave, que no parecía humana. El arzobispo ordenó una investigación silenciosa. La priora Sor Clara, una mujer de fe férrea, envió una carta escrita con letra temblorosa. Ya no reza. Ya no come. Ya no es una de nosotras. Por favor, envíen ayuda antes de que sea demasiado tarde. La carta venía manchada con lo que parecía sangre seca. El padre Gabriel Mendoza, exorcista entrenado en Roma y conocedor de los antiguos rituales prohibidos, fue asignado al caso. Acompañado por la joven hermana Lucía, una monja en formación con sensibilidad espiritual, llegó al convento una tarde lluviosa, cuando las nubes parecían desgarrarse en el cielo como piel rota. La celda maldita. El ambiente del convento estaba impregnado de incienso, humedad y algo más, un hedor que brotaba desde los muros como un aliento rancio. Las hermanas evitaban mirar al padre Gabriel. Algunas lloraban en silencio. Sor Clara los condujo hasta la celda donde yacía Sor Teresa, una novicia de apenas 19 años. La celda estaba sellada por fuera con cruces, amuletos y sal. Dentro, una figura temblaba encorvada sobre un camastro. No levantaba la cabeza, pero murmuraba en lenguas que no pertenecían a ningún idioma conocido. Cuando Gabriel intentó hablarle, la voz que respondió no era la de una joven. He habitado santos más puros que ella. Tú no eres nadie, Gabriel. Ni tu fe te salvará. El exorcista palideció. Esa voz la había oído una vez en África, durante un exorcismo que terminó con 3 muertos y un sacerdote enloquecido. Era el mismo demonio. La vigilia del infierno. Comenzaron el rito esa misma noche. La habitación fue sellada. Sor Clara, hermana Lucía y Gabriel permanecieron dentro. El demonio se burlaba. Imitaba las voces de familiares muertos. Revelaba secretos oscuros de los presentes. La temperatura bajó. Las velas se apagaban solas. En un momento, Sor Teresa se levantó sin apoyo, su cuerpo flotando en el aire con los ojos en blanco y la boca desencajada. No soy uno, somos legión. Y este lugar nos pertenece. Gabriel recitó el Rituale Romanum, mientras la entidad reía. La joven comenzó a sangrar por los ojos, sus uñas se quebraban al golpear las paredes y una marca en forma de espiral ardía en su pecho. La hermana Lucía comenzó a convulsionar. Una sombra negra se deslizaba bajo su piel como una serpiente. Gabriel comprendió entonces. No era solo una posesión, era una infestación. Todo el convento estaba contaminado. Revelaciones del abismo. En un texto antiguo oculto en la biblioteca del convento, Gabriel descubrió la verdad. En el siglo XVIII, los fundadores del lugar habían sellado bajo la capilla inferior a un ente llamado Volucris Tenebris, un espíritu infernal invocado por un monje corrompido. El demonio había estado atrapado, pero los rezos diarios de las monjas mantenían su prisión intacta. Cuando varias hermanas jóvenes comenzaron a morir misteriosamente, la oración cesó. Los cánticos se detuvieron. Y la prisión se rompió. Sor Teresa fue el primer recipiente. Pero no sería el último. El último rito. Gabriel preparó el exorcismo final en la cripta del convento, donde el sello original había sido colocado. Acompañado solo por Lucía, cuya alma ya estaba parcialmente corrompida, descendieron entre cánticos y oraciones, sabiendo que tal vez no volverían. Sor Teresa, arrastrada en cadenas, reía con varios tonos de voz al mismo tiempo. El suelo temblaba. Las velas lloraban cera negra. El aire se volvió rojo. Te esperaba, Gabriel. La fe en tu corazón es la puerta que necesito abrir. En un acto de desesperación, Lucía se ofreció en sacrificio, cantando el Salmo 91 mientras se dejaba poseer completamente. Gabriel, entre lágrimas, recitó el exorcismo final mientras colocaba una cruz consagrada en el corazón de la joven poseída.
La explosión fue de luz, oscuridad, fuego y silencio. Las puertas del silencio. El convento fue clausurado. Nadie volvió a entrar. El Vaticano selló el lugar y destruyó los registros. Solo una cruz ennegrecida quedó en la puerta principal. El padre Gabriel desapareció. Sor Clara fue internada tras sufrir un colapso mental. Solo Lucía, cuya tumba fue marcada con un símbolo desconocido, quedó en la historia como mártir anónima. Pero algunos aseguran que aún se escuchan oraciones. Al revés. Y que en las noches sin luna, alguien o algo toca las campanas del convento de San Agustín. Campanadas que no llaman a misa. Campanadas que llaman al infierno. El regreso de la sombra. La expedición de los incrédulos. Año 2025. El convento de San Agustín llevaba más de 5 décadas clausurado. Sellado por el Vaticano, olvidado por la historia oficial, pero aún susurrado entre teólogos y ocultistas como uno de los sitios más peligrosos del continente. Un grupo de 5 científicos, obsesionados con lo paranormal y liderados por la doctora Emilia Rojas, una física cuántica y experta en energías residuales, consiguió acceso al convento a través de archivos desclasificados. Su misión: investigar la anomalía electromagnética que aún se percibía bajo la tierra del antiguo claustro. Junto a Emilia iban Marco, experto en psicología del comportamiento extremo. Luis, ingeniero en sensores acústicos. Valeria, teóloga renegada que había sido monja. Hugo, técnico en drones e imagen térmica. Lo que creyeron que era una investigación racional sobre residuos de sugestión colectiva, se transformó en una pesadilla infernal. El eco del ritual. El primer día no encontraron nada, solo ruinas, claustros cubiertos de polvo, vitrales rotos, pasillos que olían a podrido. Pero al atardecer, los aparatos comenzaron a fallar. Una grabación captó una voz de mujer, arrastrada. Lucía, ¿dónde estás? Luis intentó encontrar la fuente del sonido. Su dron desapareció al ingresar a la cripta sellada. Cuando lograron recuperar las imágenes, mostraban algo imposible. Una mujer de espaldas, con hábito y pies ensangrentados, caminando entre las sombras, mientras alrededor de ella flotaban formas negras, como cuerpos deformes. Valeria sintió náuseas. Aseguró haber reconocido la silueta: Sor Lucía, la mártir perdida del último exorcismo. La noche del descenso. Emilia, obsesionada con la energía bajo tierra, decidió romper el sello que protegía la antigua cripta. Usaron un taladro sónico y cámaras de oxígeno. En cuanto se abrió el umbral, un viento podrido los cubrió, trayendo consigo un murmullo coral, como si cientos de voces susurraran al mismo tiempo oraciones en lenguas muertas. Una de las paredes estaba cubierta por símbolos arcanos grabados con uñas humanas. Y en el centro de la sala, la cruz ennegrecida. La misma que usó el padre Gabriel. Rodeada por un círculo de sangre seca que jamás se descompuso. Hugo desapareció esa noche. Solo encontraron su cámara, y en la última grabación, su rostro mostraba una sonrisa demencial mientras se arrancaba los ojos con las manos. Las revelaciones de Valeria. Valeria, alterada, confesó algo que había ocultado. Durante su formación religiosa, estudió los archivos prohibidos del Vaticano. Allí descubrió que el demonio sellado en San Agustín no era uno común, sino un ente ancestral anterior al cristianismo, conocido como Volucris Tenebris, el portador del umbral. Su influencia era tan poderosa que podía atravesar dimensiones si encontraba un receptáculo lo suficientemente perturbado o racionalmente escéptico. Por eso, el grupo de científicos eran presas ideales. Marco comenzó a hablar en latín sin haberlo estudiado. Describía torturas del siglo XVII con detalles imposibles. Una noche, lo encontraron escribiendo con sangre en las paredes. Non est mortua Lucía. Est in me. Lucía no está muerta. Está en mí. El umbral se abre. Las energías medibles estallaron. Los equipos captaron temperaturas imposibles. Emilia, desesperada, intentó activar un generador de plasma para sellar de nuevo la cámara. Pero fue tarde. El sello original fue desgarrado por una fuerza invisible. La tierra tembló. Del centro del círculo surgió una figura con alas rotas, rostro cubierto de gusanos y ojos como carbones vivos. Volucris había regresado.
Los cuerpos de los científicos comenzaron a levitar. Emilia intentó recitar una oración, pero su lengua se partió en dos. Valeria se arrodilló, ofreciendo su fe como escudo. Por un instante, una luz surgió de su pecho. Se oyó el nombre Lucía resonando como eco eterno. En un acto final, Valeria se arrojó al círculo infernal con una granada térmica, destruyendo parte del sello, pero no lo suficiente. El testigo maldito. Solo uno sobrevivió. Marco, internado en un psiquiátrico en Quito, repite frases en una lengua olvidada. Dibuja círculos con símbolos arcanos y pide velas cada noche. A veces ríe como niño, otras veces llora como anciano. Cuando los médicos le preguntan qué vio, él solo responde: la ciencia abrió una puerta que la fe ya había cerrado. Volucris camina de nuevo, y esta vez, no volverá solo. El umbral de la sangre. Las campanas del fin del mundo. Año 2027. 2 años después de la desaparición del equipo científico, fenómenos inexplicables comenzaron a ocurrir en todo el mundo. En Polonia, monjas de clausura fueron halladas colgadas boca abajo, con signos arcanos tatuados en sus lenguas. En Corea del Sur, templos budistas fueron abandonados por monjes que afirmaban escuchar voces en latín que hablaban desde las paredes. En Ecuador, las campanas del convento de San Agustín volvieron a sonar solas, aún sin estar conectadas a cuerda alguna. Los satélites detectaron una energía no identificada que emergía desde Quito y se expandía en forma de espiral, afectando líneas telúricas. Los expertos en física cuántica la llamaron anomalía San Agustín. Los teólogos del Vaticano tenían otro nombre: el despertar del umbral. Volucris Tenebris ya no estaba sellado. Y estaba buscando más portales. El Arca de la Penumbra. Desde el Vaticano, se reactivó una orden secreta olvidada, la Orden del Arca de la Penumbra, un grupo de élite de exorcistas, místicos, científicos, asesinos rituales y médiums. Solo se activaban en casos donde la fe, la ciencia y el infierno colisionaban. El líder era el cardenal Esre Valmont, un anciano con un ojo de vidrio, sobreviviente de la cacería de entidades en Ruanda en 1994. Con él estaban Aya Nakamura, médium japonesa que había sido poseída por 3 entes en su infancia. El padre Iván Ortega, ecuatoriano, experto en demonología andina. Sor Meline, monja albina que hablaba en lenguas desconocidas desde su nacimiento. Thomas Gray, es soldado británico convertido en exorcista armado. Su destino era uno solo: regresar al convento de San Agustín y cerrar el umbral, antes de que el demonio invocara los 7 fragmentos del abismo, entidades que, reunidas, abrirían el portal definitivo entre el infierno y la tierra. La grieta bajo la tierra. Cuando el equipo del Arca ingresó al convento, lo encontraron cambiado. Las paredes susurraban, los vitrales se habían regenerado mostrando escenas de tortura y las escaleras descendían más allá del nivel arquitectónico original. Algo había crecido por dentro. En las criptas, encontraron los restos del grupo científico, crucificados al revés y con sonrisas forzadas cosidas en sus rostros. En el centro, una figura encapuchada rezaba al revés. Era Marco, el único sobreviviente, ahora completamente poseído. Ya no hay regreso. Lucía canta desde el otro lado, y ustedes son la ofrenda. Las puertas se cerraron. Comenzó la cacería. La sangre de los mártires. Uno por uno, los miembros del Arca fueron enfrentados por entidades surgidas del abismo. Demonios que tomaban forma de seres queridos, de pecados pasados, de miedos olvidados. Aya fue arrastrada por sombras que hablaban con la voz de su madre muerta. Thomas se enfrentó a una criatura que tomaba forma de los soldados que había ejecutado. Sor Meline fue convertida en estatua viva de sal, cuya boca aún rezaba mientras lloraba sangre. Solo Ortega y el cardenal Valmont alcanzaron el corazón del convento, donde yacía un nuevo sello abierto, una cruz invertida flotando sobre un abismo líquido de almas. Desde allí emergió Volucris Tenebris, ya con forma completa, un ser sin rostro, hecho de alas abiertas, bocas que rezaban y lenguas que se enredaban en su propio cuerpo. Traía consigo a Lucía, la mártir original, que ahora era su profeta. El último ritual. Ortega, armado con una reliquia traída desde los Andes, el cáliz del Guaira Supay, sellado con sangre de los antiguos brujos quitus, enfrentó al ente con un canto que unía quechua, latín y salmos prohibidos.
Valmont se sacrificó clavando su rosario de espinas en el pecho de Lucía, liberándola por un instante. La joven lloró y rezó un solo nombre: Gabriel. En ese momento, una luz rompió el abismo. Desde lo alto, como si respondiera desde el otro lado, apareció la figura incorrupta del padre Gabriel Mendoza, envuelto en un halo de fuego sagrado. Había muerto, pero no se había ido del todo. Gabriel guió las palabras del rito final. Ortega selló el cáliz con su sangre. Y Lucía, ahora libre, se arrojó al abismo abrazando a Volucris. Todo el convento colapsó. La tierra se tragó el sitio. Solo quedaron cenizas, huesos y un viento frío que aún canta. El séptimo fragmento. Un mes después, en una iglesia abandonada en Rumanía, una niña de 7 años fue hallada escribiendo símbolos idénticos a los de San Agustín. Cuando la interrogaron, respondió: Lucía me habla. El umbral aún respira. Y el séptimo fragmento, soy yo. La guerra no terminó. Solo ha comenzado. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El reino del umbral. Un mundo roto. Año 2029. La tierra ya no es la misma. Desde la caída del convento de San Agustín, una grieta invisible, llamada el umbral viviente, se abrió en el tejido de la realidad. La noche dura más. Las sombras se mueven aunque no haya luz. La locura se propaga como plaga. Y en ciertas ciudades, como Quito, Cracovia, Alejandría y Osaka, aparecen zonas conocidas como los ecos del abismo, donde el tiempo se distorsiona y los rezos invierten sus palabras. Los gobiernos colapsaron en secreto. Lo que queda del Vaticano se refugió bajo tierra. Naciones enteras se rinden al caos o pactan con los fragmentos del abismo, entidades nacidas del cuerpo de Volucris. Las religiones tradicionales se mezclan con cultos demoníacos. Las iglesias están tomadas por posesos, y en los hospitales nacen niños con ojos negros y marcas espirales en la espalda. La resistencia de ceniza. Surge un grupo secreto, la Resistencia de Ceniza, formado por sobrevivientes de antiguas órdenes religiosas, científicos renegados, exorcistas solitarios y algunos médiums inmunes a la corrupción espiritual. Su base está escondida en los túneles de Roma, bajo la antigua Basílica de San Clemente. Allí, sobreviven. Doctor Emilia Rojas, sobreviviente del segundo equipo del convento. Sus ojos ahora ven entidades sin necesidad de instrumentos. Padre Ortega, marcado con cicatrices del cáliz del Guaira Supay, incapaz de morir hasta cerrar el umbral. Iskra, niña rumana, el séptimo fragmento, cuya alma es mitad humana, mitad portadora del abismo. Su destino, decidir el final. A ellos se suman soldados excomulgados, chamanes del Amazonas, un rabino ciego que escucha los lamentos del Seol y una monja embarazada de un hijo sin sombra. Las ciudades muertas. El grupo recorre zonas corrompidas, buscando los 7 núcleos de sombra, fragmentos que mantienen a Volucris anclado en la realidad. Cada núcleo está custodiado por un ente. La ciega de Cracovia, que convierte a los hombres en estatuas de carne. El obispo roto, en Roma, cuya misa transforma a los oyentes en bestias. El mimo de Osaka, que imita a sus víctimas hasta consumir su alma. La madre estéril, en Alejandría, que da a luz a cadáveres vivientes. La lengua de ceniza, en Quito, que canta en las noches para invocar la locura. El recolector de oídos, en Manila, que guarda secretos robados de los muertos. El rostro de Lucía, la proyección final de Volucris, que vive dentro de Iskra. Cada núcleo destruido debilita al umbral, pero deja secuelas. Partes del mundo se derrumban, las almas atrapadas se liberan, los poseídos estallan como crisálidas negras. El reino de Volucris. Volucris ya no es solo una entidad.
Se ha convertido en una dimensión viviente, una conciencia expandida en cada oración torcida, en cada reflejo sin imagen. Habita en espejos, en la radio estática, en las voces de los niños dormidos. En el último ataque al núcleo de Quito, Emilia pierde el habla. Ortega es atrapado por el recolector. Solo Iskra queda con fuerzas para entrar en la raíz del abismo, en el trono invertido, una réplica del convento de San Agustín, ahora flotando sobre una grieta sin fondo, alimentada por almas. Allí, Volucris le ofrece un pacto, ser su reina, su voz, su carne. El mundo se arrodillará, y ella ya no sentirá miedo jamás. La última llama. Pero Iskra recuerda a Lucía. Escucha su voz. La mártir atrapada. Y en un acto de rebelión final, Iskra se clava la daga consagrada del cáliz en el pecho. No para morir, sino para invocar el recuerdo sagrado de Lucía. Lucía aparece. Envuelta en fuego blanco. Incompleta, herida, pero incorrupta. Abraza a Iskra. Le susurra un salmo al oído. Y juntas pronuncian el voto final, un conjuro que sella almas humanas con memoria divina. El trono invertido comienza a temblar. Volucris grita en todas las lenguas. Su cuerpo estalla en miles de fragmentos, liberando ecos, gritos, oraciones y blasfemias que se disuelven como ceniza en el aire. Fin. El mundo no vuelve a ser como antes. Ciudades quedan vacías. Las iglesias ya no rezan, pero tampoco gritan. El cielo permanece gris, pero en paz. Emilia escribe los hechos, aunque no hay papel que no arda con las palabras Volucris. Ortega desaparece en la selva del Amazonas. Iskra vive, pero ya no habla. Su sombra a veces se mueve sola. En su espalda, un nuevo espiral se dibuja, y a veces canta. Lucía no fue vista de nuevo. Solo una estatua de mármol apareció en Roma. Llorando sangre. El silencio que grita. Año 2031. La tierra se ha vuelto un eco de sí misma. El cielo permanece estático. No hay amanecer. Los relojes dejaron de funcionar. Las iglesias están vacías, pero sus campanas suenan solas a la medianoche. Los muertos no descansan. Los vivos no duermen. Las oraciones ya no llegan a ningún lado. Aunque Volucris fue fragmentado, su conciencia no fue destruida. Desde un plano entre la vida, la muerte y lo que habita detrás de los espejos, se reconstruyó alimentándose de recuerdos, de miedos, de las almas no redimidas, creando en lo mundo una réplica invertida de la realidad, donde todo lo santo está podrido y todo lo maldito florece. Las grietas dimensionales comenzaron a sangrar. Los cementerios se abrieron. Las sombras caminaban solas. Y los susurros en la lengua del abismo regresaron. El llamado del final. Iskra, la niña portadora del séptimo fragmento, despertó una noche rodeada de figuras encapuchadas. Sus ojos sangraban espirales. Ya no hablaba. Solo escribía, una y otra vez, una frase en su piel. Yo soy la llave. Yo soy la herida. Yo soy el umbral. En Roma, los pocos sobrevivientes de la resistencia de ceniza activaron el último recurso escondido en los archivos vaticanos. El Evangelio del Abismo, un grimorio prohibido que solo puede leerse con los ojos cerrados y el alma expuesta. Emilia, ahora envejecida y ciega por mirar demasiado tiempo al trono invertido, fue la elegida para leerlo. Su voz, mientras pronunciaba el texto, hizo que los espejos del mundo se agrietaran. Se reveló una verdad espantosa: Volucris no era solo un demonio. Era el eco de Dios cuando dudó. Una sombra nacida del momento en que la luz se quebró por primera vez. Las 7 trompetas de carne. El no mundo se fusionó con el nuestro. Las ciudades fueron engullidas por versiones invertidas de sí mismas. Quito, ahora una espiral de escaleras que bajaban hacia una catedral de carne. Jerusalén convertida en un nido de monjas sin rostro. Nueva York, una urbe flotante sostenida por lenguas. Desde los abismos surgieron los 7 entes primordiales, los verdaderos servidores de Volucris. El pastor de cráneos. La niña que nace cada noche. El ciego que ríe con mandíbulas. La novia sin vientre. El obispo de los gusanos. La voz que no tiene boca. El hombre que reza a nadie. Cada uno abrió una trompeta de carne, anunciando el fin con un sonido que era mitad llanto, mitad carcajada.
El aire se volvió espeso. Las plegarias se derritieron. Y el cielo se abrió como una herida. La última marcha. La humanidad, fragmentada, comenzó a organizarse. Chamanes, médiums, exorcistas caídos, herejes, niños puros, viejos dementes, todos eran ahora soldados. Iskra fue llevada hasta el epicentro del umbral final, la réplica viviente del convento de San Agustín, ahora flotando sobre una grieta en el mar de almas, rodeado por lenguas negras que salían de la tierra. Allí, la niña se encontró con Lucía, incorrupta, envuelta en ceniza, con los ojos vacíos. Ya no era mártir. Era la espada. A su lado, apareció una figura imposible, el espectro del padre Gabriel Mendoza, con la cruz original clavada en el pecho y fuego en las palmas. Solo con dolor se cierra el dolor, dijo. Volucris no se derrota. Se encierra con sangre. El último umbral. Iskra aceptó el sacrificio. Subió al altar de carne, custodiado por las 7 entidades. Lucía la siguió, y juntas se abrazaron mientras Emilia recitaba el último verso del Evangelio del Abismo. Lo que vino de la duda, regresará al vacío. Lo que fue sombra de la luz, arderá en su origen. Lo que fue herida, será cerrada por sangre inocente. Gabriel gritó el nombre de Dios. Uno que jamás se había pronunciado. El cielo estalló. Los espejos se hicieron polvo. Las almas atrapadas se liberaron en un grito eterno. El convento ardió por última vez. Y con él, Volucris fue encerrado en el corazón de la niña. Tierra de silencio. Año desconocido. El mundo sanó, pero no completamente. Hay regiones donde no crece nada. Hay niños que nacen con sueños de un convento flotante. Y hay noches donde, muy a lo lejos, una campana suena sola. Iskra nunca volvió. Algunos dicen que fue enterrada en tierra bendita. Otros, que camina entre nosotros, con una cruz ennegrecida colgando del cuello y la sombra de un ala rota detrás. El mal fue contenido, pero no destruido. Porque mientras haya duda, Volucris esperará.